Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestras acostumbradas charlas empresariales todos los miércoles con temas importantes para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de cómo actualizar el reglamento interno bajo la reforma laboral. Y tenemos un especial invitado, Juan Pablo Procel, asociado de Pérez Yorca Gómez Pinzón. Sean todos bienvenidos. En el chat estará habilitado posteriormente la presentación de nuestro conferencista invitado para dar espacio a la sesión de preguntas. Este chat lo encuentran en la parte lateral de sus pantallas. Sean todos bienvenidos. Les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Juan Pablo, muy buenos días. Qué gusto tenerte en este espacio en las charlas empresariales de la revista Latin-Pyme. Tienes la palabra y podemos dar inicio a nuestra sesión. Muy buenos días para todos. Quería comenzar por agradecer a la revista Latin-Pyme por invitarme a esta charla empresarial que tendremos el día de hoy. Igualmente quería agradecerle a todas las personas que se conectan en este momento a esta charla, que se denominará, estará relacionada con cómo actualizar los reglamentos internos de trabajo. Listo. Entonces, la charla del día de hoy se va a denominar cómo actualizar su reglamento interno de trabajo según la reforma laboral. Si quieres lo puedes dejar en pantalla completa porque nos sigue saliendo en PPT sin pantalla completa. Ahí Lo tengo en pantalla completa. de pronto estás compartiendo otra ventana. ¿Estás compartiendo ventana o pantalla? Ahí ya, perfecto, súper, de una. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿cómo actualizar su reglamento interno de trabajo bajo pues, la reforma laboral y teniendo en cuenta algunas otras actualizaciones que se han presentado recientemente? Entonces, el contenido que tendremos para el día de hoy será el contenido del reglamento interno, cuáles son esos mínimos que tenemos que tener en cuenta al momento de revisar nuestro reglamento interno y actualizarlo. Luego, ¿qué capítulos debe contener el reglamento interno? ¿Qué cambió con la reforma? ¿Qué temas deben actualizarse a través de la reforma? ¿Y cuál es el proceso de publicación? Aquí es importante tener en cuenta que la reforma laboral es el cambio más importante que hemos tenido más o menos en las últimas 3 décadas, por lo menos desde el 2002, que fue la última reforma importante, con la ley 789, y esto pues nos trae unas modificaciones pues que hace mucho no tendríamos que hacer en los reglamentos internos. Muchos de los empleadores pues tenían esos reglamentos internos en un acrílico, pegados en alguna cartelera o publicados en un Arial 3 en una cartelera que poco se podían ver para cumplir como con las obligaciones y pues de cierta forma llegó la hora de desempolvar esos reglamentos internos, de bajar esos acrílicos, actualizarlos, revisarlos, traerlos a las reglas de la reforma laboral y a otras normas laborales que han sido publicadas, digámoslo, en los últimos años que pueden tener alguna incidencia y aprovechar esta oportunidad para actualizar el reglamento interno de trabajo, pero adicionalmente dar mayor claridad frente a algunos temas que de pronto la norma trae algunos matices o algunos temas grises y que todavía no están tan claros, pues las partes y el empleador mediante el reglamento interno de trabajo que tiene esa potestad de reglamentar el use variante y el use, la potestad reglamentaria que tiene el empleador le permite hacer esas modificaciones, esos ajustes y dar a entender para que los trabajadores tengan claros cuáles van a ser las reglas de juego dentro de la relación laboral. Entonces, ¿qué es el reglamento interno de trabajo? Que algunos llaman solo reglamento de trabajo. Ese reglamento es un conjunto de normas que van a establecer cuáles son las condiciones o cuáles van a ser las normas que van a regir la relación entre el empleador y el trabajador dentro de la prestación de su servicio. Entonces, es un documento que normalmente es extenso, que tiene una cantidad de normas, muchas veces copian y pegan el Código Sustantivo del Trabajo, de otras normas laborales. La invitación es no solamente hay que copiar y pegar, sino también hay que leer y buscar darle un mayor alcance a esas normas. De cierta forma, si ya tenemos la norma en el Código Sustantivo o en la ley, pues más allá de solo tener esa, yo puedo darle ciertos matices, darle algunos
algunas profundizaciones a esa norma sobre el entendimiento y la práctica corporativa, la práctica empresarial de cómo se maneja. Este reglamento es supremamente importante además porque hace parte de los contratos individuales de trabajo. Entonces, no solamente es lo que diga el reglamento, lo que diga el contrato, sino que yo tengo que leer los dos de manera mancomunada. Y esto permitirá entonces que yo pueda introducirle al contrato de trabajo, de cierta forma, algunos temas que no estén incluidos hoy en día. Entonces, yo puedo aprovechar esta oportunidad para incluir dentro del reglamento temas que no he podido incluir en los contratos de trabajo, que por la antigüedad pueden estar un poco desactualizados esos contratos de trabajo, y me permitirá tener información adicional o reglas adicionales, prohibiciones, obligaciones adicionales a las que hoy en día tenemos en esos contratos de trabajo. Entonces, es una invitación a aprovechar esta oportunidad que nos trae la reforma laboral para expandir los temas que tenemos en ese contrato de trabajo. ¿Quiénes están obligados a tener un contrato, un reglamento interno de trabajo? Entonces, depende, la norma lo que nos trae es que depende del tipo de empresa de la que estamos hablando. Hay empresas comerciales que tendrán la obligación de tener un reglamento interno solo a partir de que tengan más de 5 trabajadores. Luego están las empresas industriales. Estas empresas serán las que tengan más de 10 trabajadores, tendrán la obligación de tener el reglamento interno de trabajo. Luego hay otras categorías que son a empresas agrícolas, ganaderas o forestales, que tendrán que tener más de 20 trabajadores para poder tener la obligación de tener un reglamento interno de trabajo. Y las empresas mixtas, es todas aquellas que no se puedan encauzar en una de estas o estén presentes en más de una de estas, pues será una obligación a partir de 10 trabajadores. En este caso, la invitación es no esperar a tener necesariamente los 5, 10 o 20 trabajadores para expedir un reglamento interno de trabajo, puesto que este es un documento que me permitirá a mí como empleador, de cierta forma, establecer las normas de juego de las relaciones trabajador-empleador. Entonces permitirá que yo pueda actualizar de manera periódica ese reglamento, actualizar esos lineamientos que estarán en el contrato de trabajo y poner unas reglas de juego, digamos, conforme a los cambios y a las actualizaciones al interior de la compañía. Entonces, la evolución empresarial muchas veces es más rápida que la legislación. Eso me lo permitirá la modificación, hacerla a través de este reglamento interno de trabajo. Entonces, la invitación es que si no tienen igual los 5, 10 o 20 trabajadores, consideren si vale la pena hacer esa publicación de ese reglamento interno de trabajo. El empleador puede evaluar el reglamento sin intervención ajena de terceros. Antiguamente, y aquí para contarles un poco la historia, antiguamente lo que existía es que el Ministerio del Trabajo tenía que aprobarme el reglamento interno de trabajo al empleador. Con motivo de esa historia, como se traía, antiguamente entonces uno iba al Ministerio del Trabajo y había una funcionaria que era la que le aprobaba. Y si uno no tenía exactamente las cláusulas y exactamente la redacción que decía el Ministerio del Trabajo que se debía expedir, pues no se lo aprobaban a uno como empleador. Entonces, ¿qué hacía el Ministerio del Trabajo? Replicaba lo que decía exactamente la ley laboral dentro del reglamento interno de trabajo. Entonces, eso es el motivo por el cual, históricamente, desde antes del 2002, traíamos esos reglamentos que eran copiar y pegar de la norma. Hoy en día no tienen que ser así. Ya el Ministerio del Trabajo no nos aprueba y el empleador es libre de establecer su reglamento interno de trabajo como a bien lo tenga según las condiciones que veremos más adelante y los requisitos. Pero yo puedo regularlo de forma diferente o ajustarlo a mis necesidades, teniendo en cuenta siempre, obvio, los mínimos que son los que establece la ley. Pero además de los mínimos, yo puedo hacer ajustes, puedo tener temas adicionales que desee incluir dentro del reglamento interno de trabajo. Entonces, recordemos que estas normas son normas de mínimos y por ende, yo como empleador puedo explayarme o puedo ampliar los términos que tengan esos reglamentos internos de trabajo para incluir incluso referencias a otras políticas, incluir regulaciones adicionales que no estoy obligado, pero que valdría la pena como empleador introducir dentro de un documento que además va a ser un reflejo, va a ser reflejado en ese contrato de trabajo. ¿Cuál es ese contenido mínimo que establece que se debe incluir en el reglamento interno de trabajo? Bueno, el primero es determinar quién es el empleador.
y cuál es el establecimiento o lugar de trabajo al cual le va a aplicar ese reglamento interno de trabajo. Entonces, hay que decir específicamente cuál es la razón social completa dentro del documento y cuáles son los establecimientos, dónde están ubicados esos establecimientos que tiene la compañía. Si tenemos demasiados establecimientos, puede uno hacer una, digamos, referencia global a los espacios y cualquier otro que llegue a tener la compañía en el futuro. También es recomendable incluir el NIT para identificar a la persona jurídica y esta es una recomendación pues, que incluyo siempre dentro de esos reglamentos internos. Adicionalmente, es importante, según lo que establece el Código Sustantivo, incluir cuáles son las condiciones de admisión, la reglamentación de los contratos de aprendizaje y el periodo de prueba. En estos temas de condiciones de admisión, es un espacio bastante útil para el empleador para, por ejemplo, establecer cuáles son los documentos o la información necesaria que yo quiero conocer de los trabajadores para poder hacer parte de la compañía. Entonces, en algunos de estos, pues establece una lista donde se podrá poner una parte que no sea taxativa, sino que permita que cualquier otro documento que se requiera para el cargo específico. Pues si yo, por ejemplo, estoy contratando a un abogado, pues seguramente tendré que pedirle como un documento adicional la tarjeta profesional. Entonces, podemos dejarlo una lista que sea de cierta forma robusta para pedir los documentos necesarios y que puedo prescindir en algunos casos específicos de algunos o pedir otros adicionales dependiendo de los casos específicos. Una recomendación que se está, digámoslo, popularizando el tiempo es establecer dentro de las condiciones de admisión recibir la historia laboral del trabajador. ¿Por qué? Porque se pide la historia laboral emitida por el Fondo de Pensiones, porque esto me permitirá identificar, uno, si va a tener eventualmente la aplicación de la reforma pensional o eventualmente si yo puedo determinar si esta persona cumple las condiciones para ser un prepensionado o no ser un prepensionado y evitarme riesgos como empleado. Importante aclarar que pues el contrato de aprendizaje tuvo radicales modificaciones y pues tendremos que actualizar esa parte, que ya lo veremos más adelante. Otro requisito obligatorio es reglamentar, o por lo menos tener un capítulo donde se establezca cuáles son los trabajadores accidentales y transitorios. Recordemos que eso es el artículo 6 del Código Sustantivo, donde se establece que los trabajadores accidentales y transitorios son aquellos que tengan contratos menores a 30 días dentro de la compañía y que no estén relacionados con las actividades, digamos, ordinarias o del flujo ordinario de las labores de la compañía. Incluir también el tema de las horas de entrada o salida, turnos, tiempos de comida y descanso. Esto es un tema que aclaro que el Ministerio del Trabajo apenas hace una visita a un empleador. Es el primer documento que va a solicitar, es el reglamento interno del trabajo para establecer si está actualizado o no. Y de los primeros puntos que va a mencionar y va a revisar es el tema de las horas de entrada, horas de salida, tiempos de comida y descansos. ¿Por qué? Porque pues venimos de una norma que estableció la reducción de la jornada laboral desde el año 2021 y poco a poco vienen teniendo unos periodos donde vamos a tener unas disminuciones de la jornada laboral y el inspector lo que hace es ver si tenemos actualizados esas horas de entrada, horas de salida, si me consiguen hoy en día con las máximo de 44 horas o si eventualmente a partir del 15 de julio pues coincidirá con las 42 horas de la jornada máxima legal. Y también me mira pues las jornadas laborales como las tenga reguladas. Otro tema importante del contenido es el tema de las horas extra, trabajo nocturno y la autorización o reconocimiento y pago de esos recargos. Aclarando que pues, también este fue uno de los temas que también tuvo bastantes modificaciones dentro de la reforma laboral y que tendremos que tener en consideración. Los días de descanso obligatorio, vacaciones y permisos, pues ahí vamos a tener también un capítulo importante en la parte de permisos que tuvo unas actualizaciones. En cuanto a las vacaciones va a ser establecer de manera muy similar a lo que se establece en el Código Sustantivo, en práctica de una reproducción, salvo que la compañía tenga algunos temas específicos o particulares de la regulación dentro de la empresa. Luego está el tema del salario mínimo, legal o convencional. Normalmente aquí no incluye uno mayor información más allá
de lo que está establecido para el salario mínimo, el salario integral, incluso, y algunos otros puntos de dónde se paga, cuándo se paga, si es mensual o quincenal, que es este el momento donde se debe regular si es mensual o quincenal, o otras particularidades que se reconozcan sobre el salario. Como lo mencionaba, pues el día, el lugar, la hora de pago, permitir, por ejemplo, que se puedan hacer transferencias electrónicas y algunas compañías ya pagan a través, por ejemplo, de plataformas digitales como Nequi, Dale o cualquiera de estos, pues también puedo incluirlo expresamente que la compañía no hará una transferencia electrónica, sino que hará una consignación o un pago a través de la llave breve, cualquiera de las plataformas que se tenga. Eso es válido incluirlo de esa forma para que de una vez el trabajador pues haya aceptado ese mecanismo de pago. Los servicios médicos que son listas del empleador, digamos lo que esto es un tema histórico que venía, pues el código sustantivo desde hace más de 60 años, por ende, en esa época el empleador suministraba la mayoría de los servicios médicos a los trabajadores y tenía unas obligaciones, digamos, diferentes a las de hoy en día. Entonces, de cierta forma es un rezago, pero uno puede encadenarlo con los temas del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para poder incluirlos y traer esos temas de seguridad y salud para ponerlos en el reglamento interno. La prescripción de órdenes y seguridad. Aquí lo que normalmente ocurre es que se pone una pirámide de la orden jerárquica que tiene la compañía. En esta parte es posible incluso reglamentar cuáles van a ser las posiciones o a partir de qué punto se consideran trabajadores de dirección, confianza y manejo y a partir de qué punto no lo serán. Muchas veces las compañías no tienen tan claramente reglamentado cuáles son los trabajadores de dirección, confianza y manejo, pero esta es una de las formas más simples de llegar a regular este punto y establecer a través de la pirámide cuáles serán los cargos o las posiciones dentro de la compañía que tendrán esta denominación y que eso tendrá pues efectos para establecer si el trabajador tiene o no derecho al pago de los recargos por trabajo suplementario o extra. Luego tenemos las introducciones para prevenir riesgos profesionales y primeros auxilios. Este está un poco relacionado también con el tema del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, temas de salud, de salud y seguridad. En términos generales para los trabajadores, yo puedo establecer las obligaciones, cuál es el procedimiento que debo realizar y a quién debo contactar en caso de que presente un accidente de trabajo, cómo son los reportes que se deben realizar a través del FURAT o cualquiera de estos temas que deba reportar a la ARL o la EPS, dependiendo de la severidad del caso. El orden jerárquico, pues como les contaba, el tema de la prescripción de órdenes. En la prescripción de órdenes también es importante establecer cuál va a ser la persona o la posición autorizada para adelantar los procesos disciplinarios. También es uno de los temas que es recomendados y dejar un espectro amplio sería la recomendación para los procesos disciplinarios y no circunscribirlo solo a una persona que en caso de que no esté, pues podría eventualmente viciar mi proceso disciplinario si no lo firma la persona adecuada o no impone la sanción disciplinaria la persona correspondiente. Las labores prohibidas para los menores de edad, eso también es un tema un poco histórico que venía, antes incluía a las mujeres, hoy en día solamente se establece que deben ser los trabajadores menores de 18 años, cuáles son las limitaciones que tienen para desarrollar al interior de la compañía. Un tema importante para incluir, obligaciones y prohibiciones especiales del empleador y del trabajador. Muchos lo que hacen es incluir obligaciones y prohibiciones generales y luego unas especiales. Dentro de estas posibilidades, pues está incluir la mayor cantidad de obligaciones y prohibiciones que yo tenga incluidas dentro de otros documentos, dentro de otras políticas o reglamentos que tenga al interior de la compañía y de cierta forma incluyéndolos dentro de este reglamento interno de trabajo, pues los incluyo en el contrato de trabajo y adicionalmente pues los puedo tipificar de una vez como faltas leves, faltas medias o faltas graves y eso me habilitará eventualmente la terminación con justa causa del contrato de trabajo, aclarando que pues hay que analizar en cada caso particular cómo se desarrollaron y en qué contexto esos incumplimientos, esas omisiones por parte de los trabajadores para determinar si efectivamente era o no una falta grave dentro del el procedimiento que adelante la compañía. También es importante establecer ante quién se presentan los reclamos y cuál es el trámite.
que se pueda establecer. Es un mecanismo de comunicación que se estableció dentro del reglamento interno y normalmente en las compañías lo que establecen es que el equipo de recursos humanos o quien lidere el equipo de recursos humanos será quien recibirá esas quejas y adelantará los trámites relacionados con esas quejas que se presenten por parte de los trabajadores. Las prestaciones adicionales a las obligatorias, en caso de que existen, aquí lo que se ha entendido frente a esta eh, obligación es establecer que la compañía tiene, en caso de que existan, beneficios extralegales adicionales. Incluso uno podría establecer de una vez pactos de desalarización de esos beneficios extralegales dentro del reglamento interno de trabajo. Es una opción que existe porque pues, se entenderá que el reglamento interno de trabajo hace parte del contrato de trabajo, pero podrá tener eventuales discusiones con los trabajadores de si hubo un pacto o no hubo un pacto, porque pues este es un documento que se expide por parte del empleador de manera unilateral y pues tiene algunos temas que pueden discutirse dentro de la publicación, pero podría servir como argumento en un proceso laboral si la compañía de manera expresa establece cuáles son sus beneficios que se reconocen a los trabajadores y de una vez establece la naturaleza no salarial. Y luego los temas de publicación y vigencia del reglamento, que aquí es importante llevar una trazabilidad muy clara de cuáles son el histórico de los reglamentos internos que he tenido y aparte cuáles han sido las vigencias de esos documentos. Entonces yo cuando actualizo el reglamento interno de trabajo no es votar en la copia del anterior y listo, sino que tengo que mantener en mis archivos cuáles eran o cuál era el contenido del reglamento interno de trabajo vigente para cada momento y dejar trazabilidad de cuándo fue la modificación, cuándo entró en vigencia, cuándo perdió vigencia en el anterior, porque esto podrá determinar eventuales derechos o eventuales obligaciones que tengan los trabajadores o incluso el mismo empleado. Entonces, la recomendación es guardar un archivo juicioso que determine específicamente cuál es el reglamento interno aplicable para cada momento dentro de la compañía y guardarlo dentro de los archivos, porque eventualmente si llegan reclamaciones judiciales para la compañía, pues podrá ponerse en tela de juicio si esas obligaciones eran las vigentes precisamente al momento en que el contrato de trabajo con ese trabajador o ex trabajador estaban vigentes. A manera de recopilar, digámoslo, cuáles eran las obligaciones y cuáles son los capítulos que normalmente se aconseja tener en un reglamento interno, hago aquí una recopilación de cuáles son e incluyo adicionalmente dos temas adicionales que están subrayados, están en negrito al final. Entonces, tenemos como temas adicionales las normas o mecanismos de prevención y atención del acoso laboral y el acoso sexual. Esta no era una obligación que estaba establecida al principio en el reglamento, en el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, las normas posteriores que reglamentaron la Ley de Acoso Laboral y la Ley de Acoso Sexual introdujeron que debemos incluir un capítulo especial de acoso laboral y la Ley de Acoso Sexual estableció de manera específica que debe verse reflejado en el reglamento interno de trabajo y en el contrato de trabajo los temas relacionados con acoso sexual. Entonces la invitación acá es no solamente esté en un capítulo específico, sino irradiar el resto del reglamento de esos temas relacionados con acoso laboral y acoso sexual, donde podría verse reflejado muy claramente en temas desde cuáles son las faltas, establecer como faltas graves, por ejemplo, temas de acoso sexual, o temas de acoso laboral, también incluir dentro de las prohibiciones o obligaciones especiales de los trabajadores o del empleador, pues temas relacionados con el acoso laboral y el acoso sexual. Para el empleador podría ser establecer de una vez cuáles son la obligación de realizar temas de prevención o capacitación en temas de acoso laboral y acoso sexual para los trabajadores y para efectos de los trabajadores establecer claramente prohibiciones de realizar acosos, de realizar temas de carácter sexual al interior de la compañía, y esto nos permitirá más adelante utilizar esos incumplimientos para imputarlos en procesos disciplinarios en caso de que llegue a ser necesario. Hoy en día es importante aclarar que el Ministerio del Trabajo le está poniendo un enfoque de género y la reforma laboral tiene
de manera muy clara esos temas de enfoque de género, que deben verse reflejados de cierta forma en nuestros reglamentos internos. Entonces, por ejemplo, puede incluirse que burlas a temas relacionados con temas de género o comentarios, digamos, en ese sentido, podrían ser incumplimientos de los trabajadores. Adicionalmente, eh, cuando se expidió el teletrabajo en Colombia, en el 2006, si mal no recuerdo la norma, entonces se incluyó que el empleador puede actualizar su reglamento interno de trabajo para incluir los temas de teletrabajo o puede tener una política de teletrabajo que sería aparte para reglamentar estos temas. La invitación es no solo regular el teletrabajo, que una vez es una invitación para regular el trabajo no presencial. Hoy en día ya tenemos un montón de figuras que establecen la posibilidad de no trabajar dentro de las instalaciones de la compañía. Está el trabajo en casa, está el teletrabajo, está el trabajo remoto, está el trabajo a domicilio, entre otros que puedan existir o que se puedan manejar, incluso políticas de flexibilidad que permitan al trabajador incluso no asistir a las instalaciones durante un día. Esos son temas que se pueden regular dentro de ese capítulo y reflejarlo a través del resto del documento para, por ejemplo, incluir obligaciones de confidencialidad, de privacidad de datos, de no divulgación de información, de protección, de que cuando la persona no esté dentro de las instalaciones, pues tenga que bloquear el computador cuando no lo vea, que tenga que reportar lo más pronto posible que le robaron el computador o el celular y que tenga ese aparato, tenga información confidencial o privada del empleador para tomar las medidas más rápido posible y evitar la fuga de información. Entonces, todo esto son temas que se pueden reglamentar dentro de ese capítulo de trabajo no presencial que serían de mucha utilidad en el orden práctico de la compañía. Tendremos más adelante un espacio para resolver preguntas. Entonces, más adelante, porque en este momento no puedo ver el chat, pero pues más adelante podemos resolver algunas inquietudes que tengan sobre estos temas. ¿Qué cambió con la reforma laboral? Bueno, cambiaron una multiplicidad de temas que tenemos que revisar y que tenemos que adaptar al reglamento. Y no solo adaptar el reglamento a lo que dice específicamente la norma, sino darle un alcance y entender ¿para cuándo tenemos que realizar estas modificaciones? Bueno, la reforma laboral nos dio el término de un año para hacer la modificación, es decir, tenemos a más tardar el 25 de junio del 2026 el reglamento interno del trabajo debería ya tener incorporados los temas de la reforma laboral. Principales temas a los que quiero puntualizar de las actualizaciones son el tema de la jornada laboral, el procedimiento disciplinario, el acoso laboral y el acoso sexual, el tema de los aprendices, permisos remunerados, publicación del reglamento y el tema del teletrabajo. Son los temas en los que voy a hacer, digámoslo, precisiones específicas o recomendaciones frente a la actualización, aclarando que son los principales temas y no la totalidad de los temas y que hay que hacer una revisión muy detallada de la totalidad del documento para que no tengamos temas desactualizados. En cuanto a las jornadas laborales, bueno, uno de los principales temas es el tema de la jornada diurna y nocturna, pues las horas para determinar si es diurno o nocturno se modificaron a través de la reforma. Hoy en día tenemos que la jornada diurna es desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche y la jornada nocturna será desde las 7 p.m. hasta las 6 a.m. Antes, la jornada nocturna empezaba a las 9 p.m. Hubo varias modificaciones a través del tiempo. Antes, incluso un punto fue 10 p.m. Antiguamente era desde las 6. Entonces, pues ha habido evoluciones, ha habido cambios y es mejor revisar para tener las jornadas actualizadas. Esta modificación de la jornada pues fue a partir del 25 de diciembre del 2025 y pues eso algunos empleadores hicieron las modificaciones inicialmente y había que incluir específicamente cuál era la fecha de modificación. En relación con la jornada máxima también ha tenido recientes modificaciones a partir del 2021 con la ley 2101 pues se expidió
la reducción gradual y progresiva de la jornada máxima legal. Recordemos que estábamos en 48 horas, luego se bajó a 47, luego 46, luego hay saltos de 2 horas a 44, que es donde estamos en la actualidad, y muy próximamente, el 15 de julio del 2026, tendremos una nueva reducción que será las 42 horas. En ese sentido, pues es importante que cuando yo establezca cuál es la hora de ingreso, la hora de salida y el tiempo de almuerzo, del lunes a sábado, de lunes a viernes, dependiendo de los días de trabajo que tenga la compañía, pues establezca que yo pueda sumar esos tiempos y que me dé las 44 horas, siempre que sea hoy en día y hasta antes del 15 de julio, y después del 15 de julio, pues cuando yo sume las horas, me dé las 42. Como lo mencioné anteriormente, es un punto en el que se fija muchísimo el Ministerio del Trabajo cuando hace sus revisiones de vigilancia, inspección y control. Es muy quisquilloso en estos puntos. Incluso para solicitar autorización para que los menores de edad puedan trabajar, nos han pedido el reglamento interno de trabajo y se fijan precisamente en el tema de la jornada máxima como está regulada. Luego, es importante aclarar que uno dentro del reglamento pues regula las jornadas especiales que trae el Código Sustantivo del Trabajo y pues hay que hacer el ajuste correspondiente en relación con las horas de disminución que tiene la jornada. Mi sugerencia en estos casos pues pongamos la jornada máxima, no necesariamente poner las 44, las 46, las 42 que tenga el reglamento, sino pongamos la jornada máxima legal. Luego, el día de descanso diferente al domingo, la reforma laboral trajo un artículo muy interesante que permite al empleador y al trabajador convenir cuál es el día de descanso obligatorio y que puede ser distinto al domingo o incluso al sábado, como se traía antiguamente. Y esto, pues ya no será el domingo, el día de descanso dominical, ahora se llamará, o día de descanso obligatorio. En ese sentido, pues es un artículo que se ha utilizado mucho en algunos sectores, digamos, hoteleros, de turismo, de restaurantes, gastrobares y cosas por el estilo, pues porque el pico de trabajo en estos lugares es durante los fines de semana o los días festivos. Por ende, yo podría poner que el día de descanso obligatorio no sea el sábado o el domingo, sino que, por ejemplo, sea el martes. Entonces, de esa forma, el trabajador todos los martes descansará como su día de descanso obligatorio, pero si trabaja un sábado o domingo, pues no tengo que pagar el recargo dominical. Entonces, esto es importante reflejarlo y habilitarlo dentro del reglamento interno de trabajo para poder acordarlo eventualmente con el trabajador. El trabajo suplementario es otro de los temas que tuvo un cambio interesante a favor, digamos, del empleador y evitando trámites administrativos de cierta forma tediosos, que era solicitar la autorización al Ministerio del Trabajo para poder laborar horas extras. Hoy en día todos los empleadores tienen autorizado laborar horas extras y tendrán que hacer el pago correspondiente al trabajador. Entonces, es incluir dentro del reglamento interno que no se requiere ninguna autorización de un tercero para laborar horas extras y siempre que se causen por autorización del empleador, pues se realizará el pago correspondiente. Un tema importante también, el recargo dominical y festivo está diferido en el tiempo del aumento del recargo. Entonces, esto sí es importante reflejarlo dentro del reglamento, poner que hasta el 25 de junio se pagó un recargo del 75%, que de julio 2025 a junio 2026 correspondió al 80%. De julio del 2026 a julio del 2027 será el 90% y a partir de julio del 2027 pues corresponderá a el 100% del recargo. Y así se debe pagar. Y es recomendable incluir, digamos, una tablita o una redacción específica como la que establece la norma para poder pagar de manera correspondiente. Otra opción que tienen algunos empleadores pues es simplemente acogerse al tope de una vez y pagar al 100% desde antes. Eso se puede incluir dentro del reglamento. Aclarar también que en caso de que no se establezca que se pagará de manera, digamos, conforme a los tiempos que se establecen de cada porcentaje, si yo de una vez pongo el reglamento que voy a pagar el 100%, el trabajador, y yo no lo pago en la práctica, pues el trabajador podría devolverse y pedirme el valor diferencial de los aportes si no los estoy pagando conforme al reglamento interno de trabajo, pues es tanto ley
para el trabajador como para el empleador. Entonces, pues, recordar que la redacción que tengamos es importante en todos estos sentidos, tanto a favor como en contra del empleador y del trabajador. Procedimiento disciplinario es otro de los temas supremamente relevantes. Tuvo modificaciones importantes frente a la ley. La jurisprudencia ya nos traía unos procedimientos ya robustos, se ajustaron algunos temas y se estableció, por ejemplo, que el término para los descargos es no inferior a 5 días. Ahora, uno de los temas y una de las invitaciones es, ¿son 5 días qué? ¿Calendario o hábiles? Y eso se puede presentar discusiones y reclamaciones. Si yo de una vez en mi reglamento interno de trabajo califico los 5 días para decir que son 5 días calendario o hábiles, de una vez salgo de la discusión, porque ya hay un documento que preestablecieron las partes del contrato de trabajo estableciendo cuál es el procedimiento adecuado y que se entenderán 5 días hábiles o 5 días calendario. Entonces, es una invitación para que si lo desean, si lo consideran adecuado, pues puedan establecer de una vez y evitarse discusiones o estar en zonas grises a través de esta reglamentación. La audiencia de descargos pues la permite ya de manera expresa, de manera virtual. No significa que antes no se pudiera, pero no había una habilitación específica. Hoy en día pues ya existe la forma de establecerlo a través de una videoconferencia o a través de las plataformas digitales. Y pues el empleador debe garantizar al trabajador con discapacidad las medidas de ajustes razonables para garantizar la comunicación y la comprensión recíproca. No es un tema que, digámoslo, no estuviera de antes, pero es importante, digámoslo, incluirlo si lo ven necesario y, dependiente, y atendiendo que hoy en día los empleadores van a tener obligaciones de contratar trabajadores con discapacidad próximamente a partir del mes de julio. Entonces, pues puedo incluir de manera específica estos temas. El, el tema de acoso laboral y acoso sexual, ya lo nombré de cierta forma. Es importante incluir cuáles son los mecanismos de prevención que se deben desarrollar al interior de la compañía, incluir que hay elementos diferenciales de género, el respeto a los principios de celeridad, de eficacia, imparcialidad, confidencialidad y no discriminación en los comités de convivencia laboral, atender, digamos, esa resolución 3461 del 2025, que también nos trajo modificaciones y cambios. La reforma establece, pues, el tema de la violencia, el acoso y la discriminación. No se puede, no solamente es entre trabajadores, como se entendía históricamente, sino que se amplió a todo el espectro de trabajo en el que yo me encuentro, en todo el contexto laboral, incluyendo, pues, contratistas, trabajadores en misión, clientes, proveedores y demás personas que actúen al interior de la compañía. Entonces, el proceso interno tendrá una duración máxima por temas de acoso laboral de 65 días calendario, si nos trae ya un término específico la resolución, y los casos de acoso sexual no pueden ser tramitados por el comité de convivencia, sino que deben ser llevados o revisados por el área de recursos humanos o la alta dirección de la compañía. Eso lo puedo incluir de una vez en el reglamento interno de trabajo, a quién corresponde la revisión de los temas de acoso sexual y cuál es el canal de comunicación que debo tener con los trabajadores que quieran interponer una queja de este estilo. Contratos de aprendizaje. Los contratos de aprendizaje pues tuvieron una modificación supremamente específica, donde pasaron de ser un contrato especial en el marco del derecho laboral a ser un contrato laboral especial, y ese cambio hace que sea un contrato laboral que se le van a aplicar las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo y pues se estableció, digamos, que máximo puede tener un tiempo de duración de 3 años. Además, hay cambios en el apoyo de aprendizaje. En la etapa lectiva pues será el 75% de un salario mínimo. En la etapa práctica será del 100%, que deberá pagarse en la etapa práctica las prestaciones sociales y la cotización a seguridad social completa, integral, digámoslo. En el apoyo de aprendizaje, en la etapa lectiva, pues también habrá unos aportes de seguridad social, pero no serán sobre la totalidad de los subsistemas. Y pues revisar también que hay también la modalidad dual del contrato de aprendizaje, también es reglamentarlo a través de ese capítulo dentro del contrato del contrato de aprendizaje que se va a regular dentro del reglamento interno. Y habilitar la monetización, que la compañía, atendiendo pues
las necesidades operacionales que tenga, pues podrá hacer la monetización de la cuota de aprendizaje en caso de que sea necesario. El régimen disciplinario de los aprendices, entonces aquí vemos que no solamente es el capítulo específico del control de aprendizaje, sino que dentro de la parte de régimen disciplinario, pues puede incluir de una vez a los aprendices cuando se encuentren en etapa práctica, porque la etapa lectiva pues corresponderá más a el centro de aprendizaje en donde se encuentre. Y en la etapa dual, de formación dual, mientras que esté con el empleador, pues sí podré aplicar los temas de disciplinarios al aprendiz. Es importante también aclarar que el aprendiz pues, no es un trabajador, es un aprendiz, pero se le aplica un contrato laboral. Entonces, la recomendación es cuando regulen la parte que dice obligaciones del trabajador, incluir obligaciones del trabajador y el aprendiz, y prohibiciones del aprendiz y el trabajador, para efectos de incluir al aprendiz dentro de esa regulación. Permisos remunerados. La reforma trajo unos permisos adicionales a los que existían y trajo algunas aclaraciones, por ejemplo, en la calamidad doméstica, la definición que existía. Antiguamente uno incluía la definición de calamidad doméstica dentro del reglamento interno del trabajo, pues ya hoy en día ya tenemos una específica que nos trae la reforma laboral. Entonces, pues la invitación es a tomar específicamente esa definición, pero el empleador en este caso pues está habilitado para reglamentar qué vamos a hacer o cómo va a ser el procedimiento de entrega, de prueba de esa calamidad doméstica que haya ocurrido y cuándo tiene que entregarme esa información. En los nuevos permisos, pues de citas médicas, de urgencias con especialistas, yo puedo establecer con qué anticipación, de ser posible, puede dar. Pues las citaciones, las citas médicas no necesariamente se consiguen con un día de anticipación, sino que se pueden conseguir con mayor anticipación. Yo puedo exigirle al trabajador que me entregue o que me eh, evidencie cuándo fue que le expidieron cuándo le pusieron la cita médica y que yo pueda organizarme al interior de la compañía para poder evitar daños y perjuicios. También tenemos el tema de las obligaciones escolares como acudiente. Entonces, ¿cómo voy a mostrar cómo el trabajador me va a demostrar a mí como empleador que es el acudiente del menor de edad? Eso se puede regular dentro de precisamente este reglamento o en una política aparte de la que yo puedo como empleador establecer. También en las situaciones judiciales, administrativas o legales, pues establecer cuál va a ser el trámite, a quién le tengo que decir, a mi jefe directo, o tengo que decirle a recursos humanos, o a otra persona dentro del organigrama, o a las dos personas, por ejemplo, a mi jefe inmediato y a recursos humanos, de que tengo una cita judicial, cuál es la fecha, cuál es la prueba, cuál es el documento idóneo que me tiene que entregar. Todas estas preguntas que nos surjan respecto a los nuevos permisos que se establecieron en la reforma laboral, pues la invitación es regulemos en el reglamento interno de trabajo todos estos temas para salir de dudas, para que el trabajador tenga una claridad de qué es lo que tiene que hacer, cuál es el procedimiento que tiene que adelantar, a quién le tiene que comunicar, y de esa forma pues nos evitamos eventuales discusiones y altercados o diferencias con los trabajadores. Tema del teletrabajo, como lo mencioné, pues también tuvo unas modificaciones, digámoslo, tampoco tan sustanciales, pero sí hay unas modificaciones. Se creó, bueno, se cambió el teletrabajo suplementario por el teletrabajo híbrido, un cambio básicamente de nombre y ya. Se creó el teletrabajo transnacional que puede habilitarse y pues es importante incluirlo dentro del reglamento. El teletrabajo temporal o emergente, pues que de cierta forma es muy parecido al trabajo en casa y pues podemos hacerle los matices y las obligaciones que podemos incluirle a los trabajadores en este sentido para evitar fugas de información, privacidad de datos, etcétera, que puedan ser relevantes cuando estamos trabajando fuera de las instalaciones de la compañía y que queramos reglamentar. ¿Cuál es el proceso de publicación del reglamento interno? Entonces, ¿cómo se publica el reglamento interno? Aquí vamos a encontrar que hay discusiones y hay diferentes posturas. Les comparto la postura, digámoslo, más conservadora, que para mí es una lectura, digámoslo, literal de la norma. Yo creo que si uno hace una interpretación, digámoslo, teleológica de a qué buscaban,
era distinto a lo que salió en la literalidad de la norma. Lo que dice es que el reglamento debe ser publicado en un sitio visible y debe ser fijado dos copias en dos sitios diferentes de las instalaciones de la compañía y adicionalmente se debe hacer una publicación virtual. Entonces, eh, lo que entenderíamos a través de esto es que hay una exigencia adicional. No solo tengo que hacer la publicación física, sino adicionalmente virtual. Entonces, digamos lo que ahí puede ser más exigente, pero otros han tenido una interpretación, una lectura de que no hay que hacerlo físico si yo ya lo tengo virtual. Y eso depende un poco de las características de mis trabajadores. Yo estoy hablando de una empresa donde le doy a todos los trabajadores un computador y tienen acceso a la intranet, pues seguramente puedo demostrar que el trabajador tiene acceso al reglamento interno de trabajo en cualquier momento. Pero si soy más bien una empresa, por ejemplo, del sector agrícola y no le doy a mis trabajadores implementos electrónicos, pues la publicación seguramente sí tendrá que ser virtual y la publicación virtual pues podrá obviarse porque o no tengo la infraestructura tecnológica o pues simplemente no será accesible a la totalidad de los trabajadores. Entonces, aquí la invitación es a atender un poco a cuál es el grupo de trabajadores que tengo, cuál es el tipo de compañía y en qué sector me encuentro para poder entender cuál es la obligación. Procedimiento de publicación y entrada en vigencia. El empleador debe elaborar el reglamento, como lo decía al inicio, pues no hay una obligación, no hay una intervención de terceras personas, salvo pues que lo establezca el pacto o la convención colectiva, pues que será ya un pacto en contrario de esta norma general. Luego la publicación la debe hacer el empleador, como lo mencionaba, la versión más conservadora es en dos lugares visibles al interior de la compañía, del lugar de trabajo, y adicionalmente hacer una publicación virtual para que los trabajadores tengan acceso en cualquier momento en la intranet, en el Teams, en el WhatsApp empresarial, etcétera. Hay muchas formas de dar cumplimiento a esa obligación, incluso enviarlo al correo electrónico. Luego, cuando yo hago la publicación del reglamento interno actualizado, pues debo enviar una circular interna y en la misma fecha en que realice la publicación, mencionándole a los trabajadores qué fue lo que modifiqué, cuál es el contenido del nuevo reglamento interno de trabajo, y los trabajadores tendrán un lapso o un periodo de 15 días para expresarse frente a el reglamento, frente a temas puntuales del reglamento en caso de que consideren que están violando algún derecho al trabajador, y en caso de que se suscite esas diferencias, pues tocará intentar solucionarlas con los trabajadores de manera directa. De lo contrario, pues será revisado por el inspector del trabajo. Lo importante siempre en estos temas es guardar la evidencia de la actualización y guardar la evidencia de la publicación del reglamento interno de trabajo y a partir de qué momento entró en vigencia ese reglamento para efectos de eventualmente podérselo comunicar a un tercero, ya sea un juez o un inspector del trabajo. Con eso, pues, hice digamos, la introducción de este tema de la actualización del reglamento interno de trabajo y en este momento pues podemos habilitar. Perfecto, Juan Pablo. Muchísimas gracias a ti por este contexto que nos has dado con relación al reglamento interno. Les voy a dejar en nuestro chat la encuesta de participación para que de esa manera, por favor, nos apoyen con su diligenciamiento. Entonces, allí los va a llevar a una URL, para lo cual solamente deben dar clic y de esa manera ya tener acceso a la encuesta de participación para la sesión del día de hoy. Les recuerdo que la sesión se estuvo grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Ya les estoy copiando allí el enlace. Bueno, tenemos una pregunta y es, si yo contrato a una persona de 12 del mediodía a 8 de la noche, ¿se debe pagar horas extras? Y si yo contrato a una persona y luego le cambio el horario, si se ponen de acuerdo, ¿hay que hacer algo más?
Bueno, yo creo que acá están haciendo unas preguntas ya de casos supremamente particulares que no corresponden precisamente al reglamento interno de trabajo. Sin embargo, pues hay que analizar qué tipo de jornada tiene la persona, cuántas horas de trabajo está laborando y por regla general, pues son 8 horas diarias y lo que supere las 8 horas diarias, pues será entendido como una jornada eh, a- adicional o extra, horas extras, pero hay que entender si la persona trabaja 5 o 6 días y si se comprimió el horario. O sea, hay muchas variables que habría que analizarse para determinar si efectivamente se pagan o no esas horas extras. Pero sí se puede cambiar el horario por mutuo acuerdo. El horario de trabajo depende. El horario de trabajo es parte de el ius variandi, o sea, es decir, el empleador tiene la potestad de modificar el horario de trabajo cuando lo considere, salvo que lo haya pactado con el trabajador. Si yo lo pacté por escrito con el trabajador, tengo que tener un acuerdo con él para poder modificarlo. Entonces, regla general, si no lo pacté con el trabajador, el empleador lo puede modificar cuando lo considere según las necesidades del servicio. Si yo lo pacté con el trabajador, tengo que modificarlo de la misma forma en que lo había acordado. Perfecto. Claudia nos dice, ¿en los permisos se puede limitar el número de horas? Yo creo que puede uno revisar qué tipo de permisos está hablando y podría uno establecer, por ejemplo, algunos temas donde razonablemente se entienda que uno puede atender a una cita en un periodo de tiempo y que deberá analizarse cada caso particular. Pues yo puedo ser, por ejemplo, citado como testigo a un proceso judicial y una cosa es un proceso judicial laboral, donde seguramente mi participación será puntual, específica, en, seguramente en menos de 4 horas, en menos de mediodía saldré del tema, pero si es una audiencia penal y soy un testigo, pues seguramente puede ser más extensa. O sea, hay que atender las particularidades de cada caso, pero sí es posible establecer lo que se entenderá como razonable y que se analizará cada caso concreto si se requiere tiempo adicional. Nos pregunta Daniel, ¿nosotros mismos podemos actualizar el RIT o es necesario que lo haga un abogado? Lo pueden hacer directamente al interior de la compañía. Muchas veces lo que hacen es que ustedes al interior de las compañías son los que conocen específicamente cómo se maneja el día a día y qué es lo que quieren incluir dentro del reglamento interno. Ahí ya les mencioné cuáles son los capítulos que son importantes y luego podrían, si lo desean, hacer una revisión con un abogado, pero no es obligatorio, no es totalmente obligatorio. Varias personas nos están preguntando con las memorias. Les reitero que se les envía a cada uno, o pueden más bien acceder cada uno de ustedes en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. De esa manera pueden revivir este espacio de capacitación con nuestro aliado Pérez Yorca Gómez Pinzón, Juan Pablo Procel. Carolina Toro, ¿me dices en qué circular lo emitió, por favor, que no es válido? No estoy seguro a qué circular se está refiriendo o a qué tema. Ok, Carolina, entonces si nos das un poquito más de input con relación a esto. Diana, con relación con las horas máximas para la asistencia a permisos remunerados, ¿se tiene una guía? No, yo creo que atiende un poco al sector de la empresa en el que esté, a qué tipo de permisos me estoy refiriendo para poder determinar los tiempos, etcétera. Perfecto, sigo acá leyendo. Las personas que me han dicho con relación a las memorias, mañana ya las encuentran en cada una de las aulas. Yuranis, ¿los permisos por actividades escolares se deben aprobar? Bueno, es una obligación que estableció la reforma laboral, reconocer a los trabajadores permisos para asistir a temas escolares, pero dice específicamente que es el acudiente, solamente el que debe acudir, y que adicionalmente el colegio debe emitir una comunicación donde solicite específicamente a esa persona. Entonces, es uno de los temas que los invito a que si tienen dudas lo puedan reglamentar. Digamos, la redacción de la norma es un poco escueta, no es muy específica, y eso es lo que nos habilita es para que nosotros como empleadores regulemos.
Entonces, ¿con cuánta anticipación tiene que mencionarlo? Porque yo tengo que evitar que haya perjuicios para el empleador por la prestas, por ese permiso. Entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación tiene que hacerlo? Adicionalmente, ¿qué debe incluir? ¿Cómo determino yo qué es un acudiente? ¿Quién es el acudiente? ¿Tendrá que ser el padre o la madre? Pues ahí tenemos que revisar cómo lo vamos a reglamentar. Y adicionalmente, establecer qué es el colegio o el centro de educación específico que tiene que emitir la comunicación y enviarla al correo, por ejemplo, de la compañía. O sea, esos son de los temas que se pueden reglamentar y se debe analizar cada caso particular para conocer cuál es la situación específica. Les dejé el link de la encuesta que dicen que no lo han visto. Allí lo volví a dejar en el chat. Dice Carolina, el proceso de la publicación del RIT sí o sí debe llevar estas etapas, es decir, se deben informar y esperar un tiempo en el que los trabajadores digan si están de acuerdo. Bueno, dentro del proceso de publicación no se trata de que los trabajadores digan si están o no de acuerdo, o sea, se entiende que están de acuerdo y si ellos quieren hacer dentro del término de 15 días, digámoslo, comentarios frente al reglamento y hay unas causales específicas para hacerlas, las pueden hacer. Entonces, entra en vigencia de manera inmediata el documento y si tienen algunas inquietudes, algunos comentarios o algunos, digamos, no están de acuerdo con algunas redacciones, pueden levantar la mano y pueden presentar a un correo específico que determinen o a un chat que determinen cuáles son esos temas. Y así se puede resolver, digamos, esos temas. Perfecto, vamos con otras preguntas. Yuranis, permiso por cita médica general, ¿se pueden rechazar? Bueno, aquí hay un tema, una cosa es lo que dice la obligación de los temas, los permisos que debe reconocer el empleador y también hay unas visiones, digamos, constitucionales. Entonces, eh, si la persona tiene una cita con médico general, pues por regla general yo no tengo que reconocerla. Pero si la persona es evidente que está enferma o que tiene alguna situación médica, pues por un tema constitucional y por un tema de protección al derecho fundamental a la salud, a la dignidad, etcétera, pues tendré que reconocerlo, pero pues hay que analizar, digámoslo, cada caso para ver si lo puedo negar o no lo debo negar, atendiendo el caso particular. Perfecto, vamos con las últimas preguntas. Londoño, en la propuesta laboral colocamos horario. ¿Eso puede llamarse un acuerdo de horario? ¿Me recomienda quitarlo de la propuesta por escrito que se envía? Bueno, no sé si con propuesta se refiere a la oferta laboral. En la oferta laboral uno podría poner una indicación de los tiempos. Normalmente cuando uno firma el contrato de trabajo deja sin efectos cualquier documento que haya firmado con anterioridad y de esa forma quedaría sin efectos y aplicará el reglamento interno. Normalmente uno pone por regla general, el horario de trabajo será tal, pero la compañía se reserva el derecho de hacer una modificación, ajuste de acuerdo a las necesidades del servicio. Y de esa forma, con ese disclaimer, con esa parte que pongamos, pues eventualmente podremos. La recomendación será en el contrato de trabajo, no establezcamos los horarios, eso es una potestad que tiene el empleador de modificarlos y uno no sabe qué pueda pasar y eventualmente toque modificarlos. Y es más fácil modificarlo unilateral que pedirle la autorización a todos los trabajadores para cambiar los horarios. Perfecto. Última pregunta de Rocío Álvarez. Si la empresa tiene sindicatos, ¿cómo opera la publicación del RIT, del Reglamento Interno de Trabajo? La publicación aplica exactamente igual. Yo no tengo ninguna obligación de comunicar específicamente a la organización sindical. La organización sindical ya tendrá unos trabajadores dentro de la compañía y cuando yo haga las publicaciones y la circular que le envía a los trabajadores, pues les llegará la información. Perfecto. Bueno, Juan Pablo, pues hemos llegado al final de nuestra charla empresarial. A ti, pues obviamente muchas gracias porque también nos estás apoyando en varias sesiones de charlas y también en el diplomado de laboral que hicimos hace algún tiempo y algunos que vienen en camino. Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos siempre en estos espacios de capacitación. Un gusto haberlos acompañado y muchísimas gracias por la invitación. A ti muchas gracias también, pues obviamente
Pérez Yorca Gómez Pinzón, un aliado estratégico que nos apoya en este espacio de capacitaciones y entrenamiento. A todos ustedes quienes dedican estos espacios de capacitación todos los miércoles a las 11 de la mañana con temas importantes y de coyuntura. Y por supuesto a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, aportes en línea, enlace operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Les recuerdo que la sesión se estuvo grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Con Juan, pues finalizamos nuestra parrilla de capacitación del mes de abril, pero también ya estamos listos para recibir nuestros invitados en el mes de mayo. Los esperamos el próximo miércoles para hablar del futuro de las comunidades digitales, del seguidor al fan leal. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Juan.